A ver, vamos a leer las Sagradas Escrituras, ¿te parece? Hoy vamos a leer San Juan capítulo 20 y vamos a leer versículos 19 a 23. San Juan capítulo 20, versículos 19 a 23. Recuerdan que hace poquito estuvimos en Semana Santa, ¿no? Bueno, vamos a retomar ese concepto desde hoy. Gloria a Dios. Y vamos a leer. A ver, lean conmigo a una sola voz. San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 23. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué estáis así amedrentados? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. La segunda vez: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bájale un poquito. Estoy, como decía, muy bendecido por todo lo que está pasando. Sé que posiblemente muchas familias no pudieron estar ayer en el Día de los Niños. Un día un poco extraño para mí, pero hermosísimo. Una felicitación a todos los niños. Niños, aleluya. Espero que para esta hora todos ustedes y nosotros estamos preparados para este servicio. Confío, no sé, pero me gustaría que este servicio no fuera tomado desde la cama, sino que como si tuviéramos un compromiso. El de la iglesia es el culto a Dios. Los sacerdotes tenían que vestirse en una forma muy particular para el día del servicio, y lo hacemos nosotros. Así que toda la familia, esta no es la hora de poner a cocinar el almuerzo mientras tanto. No, hagan como si ustedes estuvieran yendo a la iglesia. Esta no es la hora de lavar la loza. Esta no es la... No, tú que estás allá en la cocina, no, ven. Es tiempo de alabar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. No es hora, este no es tiempo de desayuno. Este es tiempo de desayuno espiritual. Todos bonitos, sentaditos, los niños, todos sentados, ahí todos, los niños. Mis ovejas, mis predicadores chiquitos, mis adoradores pequeños, los que adoran al Señor, junto conmigo. Y este no es tiempo para estar corriendo por la casa. Todos quietecitos en un lugar, papá, mamá, honrando el tiempo de culto. ¿Qué es culto? Es la oportunidad en que nosotros nos rendimos delante del Señor y ofrecemos a Él el culto de la adoración, al más grande, al maravilloso, al único. Y bueno, yo estoy muy contento porque creo que Dios quiere que nos gocemos. Eso es lo que el Señor desea. En este pasaje que se produce después de la resurrección de Cristo, entramos a ver algunas cosas que son muy bonitas y muy interesantes. El tiempo en que se produce esta escritura es un tiempo en que los hebreos hace ya mucho tiempo, y valga la redundancia,
están bajo estado de amedrentamiento, porque están subyugados por Roma. Y Roma ejercía un liderazgo difícil, un liderazgo duro. Y eso era lo que hacía Roma en aquel tiempo. Entonces los pueblos que eran conquistados vivían amedrentados a toda hora, con impuestos, con maltratos, con golpes, con cárceles, con una gran cantidad de cosas. Pero en este momento especial, principalmente para los discípulos, es un momento de demasiado amedrentamiento, el corazón arrugadito, el corazón muy arrugado, porque aparte de todo eso, pues son los discípulos de Cristo a quien mataron como culpable, como lo peor, lo colocaron en una cruz. Y acuérdese que el que moría en una cruz moría maldito. Entonces ellos, por ser amigos o por ser discípulos de Jesús, casi que merecían el mismo destino. Huyeron, andaban perdidos, se habían quedado sin su Dios. Pero la verdad es que Cristo resucita, y cuando Él se presenta a los discípulos en aquel capítulo de San Juan, el 20, y estoy leyendo del 19 al 23, Él pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? El amedrentamiento es un estado en la vida de las personas. Entonces, varias veces los discípulos, la verdad, como cualquiera de nosotros, se encontraron intimidados. Varias veces se encontraron asustaditos. Aleluya. Perdónenme que me estoy aquí acomodando. Gracias. Gracias a Dios. Aleluya. Esto de que ahora nos tocó desde Hollywood, pues es un poquito complicado. Pero bueno, le damos la gloria a nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Es lo que Dios quería, ¿no? Y lo que nosotros estamos dispuestos, por causa de la obra del Señor, a vivir, porque es lo que Dios desea. De tal manera que así estamos hoy aquí. El estado en que los discípulos tuvieron que adelantar su tiempo fue un estado de mucho amedrentamiento. Y ellos pasaron muy seguido esa posibilidad, estar amedrentados. Y estar amedrentados es lo mismo que estar apocados, que estar intimidados, que estar asustados. Es lo mismo que estar acobardados. Pero estar amedrentados es una condición tan natural en los seres vivos. Es una condición tan natural en los seres vivos. El estado de amedrentamiento es más natural de lo que uno puede suponer. Pero hoy quiero ver el tratamiento que Dios le va a dar al amedrentamiento en el futuro, después que Él resucita. Y quiero ver cómo es que Dios lo va a hacer. Un momento que empieza a esperarse desde el mismo momento cuando nuestro Señor Jesucristo inaugura, con un soplo inaugura la iglesia, en el versículo 22 de San Juan capítulo 20. No olvidemos que los discípulos, dentro de muy poco tiempo, en ese momento, van a volver a vivir la partida del Señor. Y es muy importante recordarlo, porque la muerte del Señor, aunque ya resucitó, está todavía muy fresca. Y su experiencia fue muy dura y muy reciente. Pero ahora pues el Señor debe volver al Padre para podernos enviar al Espíritu Santo. Lo único es que ahora la partida del Señor no tiene el espantoso y amargo sabor que tuvieron que tuvo la muerte del Señor. Es una partida eterna, porque todos sabemos que la partida de la muerte es una partida eterna. Esta partida no tiene ese sabor.
¿no? ¿Por qué? Porque ya el Señor resucitó, tal como lo había prometido. Ahora, si Jesús resucitó, deberían estar pensando los discípulos ahora, lo que estaba sucediendo en ese momento es que el evento de la resurrección de Cristo estaba probando que el plan de Dios en realidad nunca se detuvo. Aunque la vida de los discípulos sí pudo haberse visto afectada en alguna forma. Pero si eso alcanzó a suceder, que por el miedo, por la intimidación, ellos hayan llegado inclusive hasta dudar, porque eso puede llegar a pasar, pues la vida de esos discípulos volvió a cambiar de nuevo cuando lo volvieron a ver vivo. Otra vez. O sea que su fe se reorientó cuando Cristo resucitó. Eso quiere decir que todas las cosas recuperaron el curso normal. O sea, había un plan hablado antes de la partida de Cristo que se interrumpe con la muerte del Señor. Y aunque ellos estaban informados de muchas cosas, pero ya el Señor no está, de todos modos lo mataron. ¿Se acuerdan de los discípulos que iban por el camino de Emaús, que iban apesadumbrados y que el Señor tuvo que recordarles todo lo que estaba anunciado acerca de Él por los profetas? Y después es que ellos dicen, oh, está resucitado. Por eso es que no solo los discípulos en su tiempo, sino usted y yo, por la resurrección de Cristo, ahora podemos decir que Dios sí ha estado en control siempre. Dios no perdió con la muerte en la cruz el control, jamás. Era parte del plan. Y ahora que ha resucitado, que los discípulos lo ven resucitado, se dan cuenta que el plan continúa. Vuelven y toman un aire. Gloria a Dios. Y con el regreso, ahora va a pasar algo interesante, que con el regreso de Cristo, donde el Padre, pues muchas cosas van a ser solucionadas y el problema del amedrentamiento va a tener una solución radical, definitiva. Ahora, ¿pero qué es estar amedrentados? ¿Y por qué es tan importante este tema en este día? ¿En qué consiste ese concepto que impulsa al Señor en el Evangelio que acabamos de leer a enviar la paz en 2 ocasiones seguidas? Paz a vosotros, cuando los ve amedrentados. Paz a vosotros, se le envía 2 veces. Se le envía, debió ser suficiente con una sola vez, pero en este pasaje se le envía 2 veces. Miren, el término amedrentar se usa en las personas que por alguna razón están intimidadas, como le estaba diciendo, que están atemorizadas, que están acobardadas, que están apocadas, que inclusive en algunas ocasiones llegan a estar aterradas. Normalmente una persona amedrentada se puede convertir en una presa fácil de las circunstancias. Pero hay una cosa que para mí es más triste todavía, porque una persona amedrentada se puede volver presa fácil de otras personas. Una persona amedrentada se puede volver una presa fácil de otras personas. Ahora también se puede volver el verdugo de otras personas, porque sus pánicos y sus cosas son... Y se sabe que cuando una persona está amedrentada, también sufre menguas, unas menguas peligrosas en la capacidad para valorar, pierde capacidad para analizar con objetividad, pierde la capacidad para enfrentar sus desafíos con éxito, se les detienen los anhelos. Y claro, esas personas amedrentadas exhiben tanto sus dificultades que muchos se las pueden ver. Ellos llegan a perder capacidad para asimilar las cosas imprevistas que tiene la vida. Muchos inclusive prefieren esconderse. Es que eso da vergüenza.
Ellos son de pocos amigos, no quieren ser juzgados. Es normal que se aíslen, inclusive innecesariamente. Entonces algunas de estas personas se convierten en un motivo de preocupación para la familia, porque es que ellos generan incertidumbres. Además, cuando no hablan, los que conviven con ellos no saben qué piensan. Ven a una persona que lanza mensajes de dolor, de introversión, pero no saben qué piensan. Solamente muchos, y doy la gloria a Dios por la oración, oran por ellos. Y es que esas personas, presas de esos estados tan perversos, porque es que el estado de amedrentamiento es un estado perverso, y las gentes que están en esos estados sufren unas pérdidas de motivación para enfrentar el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que injustamente esos seres humanos no construyen bases sólidas para su porvenir. Peligrosamente, esas personas, algunos caen presas de los miedos, o como les llaman hoy en día, caen víctimas de los ataques de pánico, le llaman a eso hoy en día. Se convierten en pesimistas de difícil manejo. Ahora, es que esos ataques de pánico no son otra cosa que la cautividad en la que quedan las personas por causa de pensamientos que no logran controlar. Y lo que es peor es que ellos mismos, en algunos casos, ni siquiera ellos mismos los quieren controlar. Muchos inclusive, parece mentira, pero muchas personas de estas se complacen ellos mismos en esos pensamientos. Y dele. Y desde la base de las doctrinas de Cristo, esas personas podrían estar siendo tenidas en desacato. Delante de la presencia del Señor, ellos podrían estar en desacato, o mejor dicho, en desobediencia. Ellos podrían estar en desobediencia. Porque la orden de Dios a través del apóstol Pablo es, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo debería poder saber cuándo mi pensamiento está obedeciendo o no al Señor. Claro, se necesita temor de Dios. Ahora, el problema de que no estemos sujetando nuestros pensamientos o nuestras ideas, el problema que no los estemos sujetando en la obediencia a Dios, es que nuestras mentes no están bajo señorío del Señor, o sea, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Se va a apagar. Eso tiene una consecuencia que es preocupante. Eso tiene una consecuencia preocupante, porque si la persona no tiene el control sobre sus pensamientos, hay una cosa que sí es segura: si no tiene control sobre los pensamientos, los pensamientos sí van a ejercer control sobre esa persona. Si la persona no tiene control sobre sus pensamientos, los pensamientos sí van a ejercer control sobre esa persona. Esa fue una advertencia del Señor a través de Salomón, hablando de los pensamientos que se posicionan dentro del corazón del hombre. Por ejemplo, Salomón dice en Proverbios 23:7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, o así es él. El pensamiento que ejerce control de mí va a anular la personalidad mía para ejercer su propia personalidad, la personalidad del pensamiento. Entonces es cuando se ven las personas angustiadas, maltratadas, se ven bastante mal. Una de las consecuencias de estar amedrentados
es la inseguridad. Ahora, esas dificultades las atravesamos todos. Esas dificultades las pasamos todos los seres humanos. Porque esas dificultades empiezan para todos desde que tenemos uso de razón. Claro que unos aprenden a hacer gobierno de sus pensamientos y otros no tanto. Lo que sí es seguro es que por estar amedrentados, las personas pueden comenzar a perder el gobierno de sí mismos. Pueden empezar a depender de lo que les brinde un poco de seguridad. Hay personas que tienen la seguridad no en Dios, y aunque estoy hablando a cristianos, hay personas que no tienen la seguridad en Dios. Sufrirían pánico si perdieran el empleo, porque el empleo es el que les da seguridad. Y si perdieran el empleo, se podría saber exactamente cuánto sería su seguridad puesta en Dios. Hay personas que dependen de los negocios. Si el negocio funciona, su seguridad está al día. Si el negocio no funciona, bien probablemente hay personas que entrarían en grandes depresiones. Hay gentes que tienen planes para el futuro y mientras los planes caminen, se sienten seguros. Pero a veces la seguridad no está en Dios, sino en lo que se está viviendo o en lo que se está haciendo. Le pasa a muchas personas. Entonces, primero que todo, que una de las consecuencias de estar amedrentados es la inseguridad. No lo olvide. Usted está amedrentado, está inseguro. La próxima cosa que usted tiene que saber es que la inseguridad por momentos y el amedrentamiento lo sufrimos todos alguna vez. El amedrentamiento es un estado que tenemos que rechazar, que no se puede quedar. Hay personas que están riendo pero están amedrentadas. Hay personas que están comiendo pero están amedrentadas. Hay personas que están durmiendo y su sueño no es tranquilo. De eso habla el Salmo 91. El terror nocturno. Hay gentes que viven cautivas de estados de pánico, de amedrentamiento permanente. No pueden soltar una risa espontánea. No, su risa es amarrada. No pueden hacerlo. Dámele más luz a la cámara. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sí es seguro es que el estado de amedrentamiento, en ese estado las personas pueden comenzar a perder el gobierno de sí mismos. Pueden empezar a depender solo de las cosas que les brindan estabilidad. Y entonces, como ellos pueden empezar a depender de lo que les brinda un poco de seguridad, una seguridad que ellos no aprendieron a producir, algunos no aprendieron a producir, o que la dejaron de producir en algún momento de su vida, porque la seguridad y la estabilidad la producimos nosotros, no las produce Dios. Él nos produce la bendición, pero nosotros manejamos, administramos la bendición de Dios. Y estoy hablando de estas personas que han perdido esto. Algunas de estas personas en su ansiedad hasta apelan a elementos como las drogas para alcanzar la tranquilidad. Inclusive se dice que algunas manifestaciones del homosexualismo comenzaron en hombres que vivieron su vida amedrentados. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron principalmente la protección y la estabilidad en otro hombre. A lo mejor ellos no estaban buscando llenar necesidades de carácter sexual. Ese no fue el principio con que se relacionaron. Muchos hombres empezaron relación con otros hombres solo
para tener seguridad que no han tenido. Y el sexo, en lo que vienen a terminar, solo pudo ser el precio final con el que se cubrió el pago de la necesidad de sentir esa sensación de protección. El amedrentamiento es un demonio infame que anula la voluntad, baja la autoestima de las personas, las envejece, porque además el amedrentamiento desmotiva a sus víctimas. El amedrentamiento se enseñorea de sus víctimas. El amedrentamiento puede actuar sobre un individuo, puede actuar sobre toda una familia, puede dañar a toda una comunidad, inclusive puede actuar sobre todo un país, o como pasa en estos momentos, el amedrentamiento puede proyectar su influencia sobre toda la humanidad al mismo tiempo. Miren cómo está la humanidad en este momento. La mayor enseñanza que hay sobre el virus del que habla todo el mundo, la mayor enseñanza no la da el virus, la mayor enseñanza la dan las equivocaciones de los gobiernos o de las gentes al tratar la situación. No es, muchas veces las gentes tienen que decir, en aquel país está sucediendo esto tan grave, ¿por qué no hicieron esto? Hagámoslo nosotros para evitarnos. En aquel otro están haciendo, y lo que estamos viendo es un problema mundial. El mundo está amedrantado. He estado orando por personas aquí en Colombia, he estado orando por personas en los Estados Unidos, he estado orando por personas en Canadá, en otras partes. He estado orando por personas que están llenas de miedo y lloran, están angustiados. El amedrentamiento es un estado en el alma para bajar la autoestima, para quitarle calidad a la vida. Eso es el estado de amedrentamiento. Aleluya, eso es lo que es. Y es un demonio que anula la voluntad. Que se enseñorea de sus víctimas. El amedrentamiento, inclusive, fue el arma de gobierno. Ojo, el amedrentamiento fue el arma de gobierno de algunos tiranos en la antigüedad. Después de la muerte del rey Salomón, que fue el sucesor del rey Salomón, fue el rey Roboam. Y el rey Roboam consulta a los ancianos de Israel por una petición, por la primera petición que le hace el pueblo cuando se posesiona como rey. Y la petición es en el sentido de pedirle que los libre de la dura servidumbre que les había sido impuesta en el gobierno de Salomón en los últimos tiempos de su gobierno. Es una historia que está en Primera de Reyes, en los versículos 1 al 15. Allí se muestra al rey Roboam, que está recién llegado al trono. Y él está sucediendo a Salomón, el rey, que fue hijo de David. Y en el principio, en ese capítulo, usted va a encontrarse con tres grupos de personas que tienen que ver con el comienzo del reinado del rey Roboam. El primer grupo convoca al rey para pedirle la libertad de lo que el pueblo podría llamar los yugos de durísima servidumbre. Necesitan, están angustiados, quieren sacarse en esa dura servidumbre. El segundo grupo es el grupo de los ancianos de Israel, que era el grupo de las gentes experimentadas,
ellos habían acompañado al rey Salomón en su gobierno. A ese grupo lo buscó Robán para consultarles en su sabiduría, porque él aparentemente quería saber qué hacer con la petición que el pueblo le estaba haciendo. Entonces los ancianos de Israel le sugirieron con sabiduría que oiga las peticiones del pueblo, escúchelos, contéstelos. Pero hay un tercer grupo. En ese tercer grupo es el grupo de los jóvenes, de sus amigos, que eran muchachos con los que seguramente Salomón compartió la niñez. Ellos le aconsejan a Salomón no oír a los ancianos y le imponen su propio consejo. Ese es un consejo bien perverso el que le dan sus amigos. Esos jóvenes logran tanta influencia que le dicen al rey hasta lo que debe decirle al pueblo como respuesta, porque el pueblo va a venir a los 3 días. Por eso es que a los 3 días, cuando el pueblo viene, a ver cuál es la decisión que tomó el rey les dice: si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo le voy a añadir más a su yugo. Si mis padres les dio azote, yo le voy a añadir a los látigos escorpiones. ¿Y saben lo que eran los escorpiones? Eran púas o trocitos de metal que le agregaban a las puntas de los látigos. Yo no entiendo cómo alguien que va a gobernar y que gobernó por más de 10 años a Israel, aunque ese mismo día, el mismo día de la reunión, con la respuesta que le dio al pueblo, el reino se le dividió. Pero aún así, yo no doy para pensar en los que decidieron seguirlo por más de 10 años. Puedo entender a los que no aceptaron la oferta de látigos y de crueldad. Claro, usted no quiere menos si usted sabe que le van a golpear en una forma tan terrible. Pero a los otros no los puedo entender. A sus seguidores, a los seguidores del rey, no los puedo entender. Él les anuncia lo que les va a hacer y aún así dicen: no importa, vamos. Como tampoco puedo entender, por ejemplo, en la época actual, por allá entre los años 70, mejor del 71 al 79, la gente adoraba a un hombre tan cruel en África. Su nombre es Idi Amin, un gobernante de Uganda en África. Un dictador que fue sumamente cruel. En un país donde la mayoría de los gobernados sabían que él comía carne humana. Él mantenía una provisión. Cuando él murió, en la nevera de su casa encontraron seres humanos congelados. Y aún así, algunos lo adoraban. Y otros eran perseguidos por no hacerlo. Y otros simplemente lo toleraban porque les tocaba. Así estuvieron por 8 años. ¿Alguien me puede explicar eso? El pueblo completamente amedrentado. Porque cuando el pueblo está amedrentado, está disminuido. Cuando el pueblo está amedrentado, no tiene gobierno. Cuando el pueblo está amedrentado, sus verdugos son los que lo gobiernan. Eso pasa muchas veces en los hogares. A veces en el hogar el verdugo se llama la ira, el verdugo se llama la mala cara, el verdugo se llama la impaciencia, el verdugo se llama la intolerancia, el perfeccionismo, los gritos, los golpes a las puertas, el desorden. Porque eso amedranta para poder gobernar. A los empleados, hay empleadores, sobre todo se ve
en la pequeña industria, por ejemplo, empleadores que no le pagan a sus empleados y los empleados tienen que trabajar mucho para que él se sienta agradecido y finalmente sí le paga. Yo me acuerdo de un cierto señor que fabricaba alfombras y ese señor se iba los fines de semana para San Andrés. Y el señor, cuando las personas no habían cumplido bien con su trabajo esa semana, esa quincena, no les pagaba hasta que pasaban 15 o 20 días. Amedrantamiento. Entonces las gentes trabajaban más por amedrantamiento que por otra cosa. Los gobernantes amedrantando los pueblos. Las comunidades amedrantadas. Pasa en los barrios de las ciudades, donde el AMPA, por ejemplo, campea y amedranta a la gente. El hombre que, siendo muy tranquilo en su vida diaria, el fin de semana o en los tiempos de quincena se embriaga, y cuando la gente sabe que está embriagado, saben lo violento que suele ser, porque se desdobla en su personalidad y amedranta para gobernar. El amedrantamiento. Ahora, con respecto al amedrantamiento, podemos observar que algunos están esperando un libertador. Es verdad, algunos están esperando ser libres de eso, pero no hacen nada por ellos mismos, no hacen nada. Vemos que otros han intentado la libertad, pero no la han conseguido. Eso también pasa. Algunos han intentado su libertad, pero no la han conseguido. Hay otros que sencillamente se resignaron a la cautividad de vivir una vida constantemente amedrentada. A eso se le llama resignación, que fue la condición en que muchas mujeres tuvieron que desarrollar la vida. O muchos hombres tuvieron que trabajar al lado de verdaderos amos crueles. O hijos que tuvieron que vivir al lado de padres sumamente crueles. Pasaba en el tiempo del estudio, en el pasado, cuando en las escuelas se golpeaban a los alumnos y ellos amedrentados para responder. Claro, todavía hay un grupo que, aunque parezca mentira, hay un grupo de personas que, aunque parezca mentira, son los que o nunca han deseado la libertad y sencillamente la libertad no hace parte de su interés. Hay gentes que están conformes con su estado de amedrantamiento, aunque por eso no quieren pensar en el futuro, solamente no les interesa pensar en el futuro. El futuro me lo da mi mamá, el futuro me lo da mi papá, el futuro me lo da una herencia, el futuro me lo da el aire que respiro, el gobierno. Hay que votar por el próximo gobierno para que me garantice el futuro. Ellos dependen de la confianza que tienen en lo que tienen o en lo que pueden tener. A eso no le llamo fe. Sin embargo, la palabra amedrantamiento, que es un estado de maldad sobre la vida de los seres humanos, pues estuvo en varias ocasiones en boca de nuestro Señor Jesucristo. En varias ocasiones. La última semana estuvimos hablando un poco de eso. Por eso es que nosotros hemos visto al Señor, por ejemplo, en la tormenta, en Marcos capítulo 4, versículos 38 al 40. No sé si recuerdan. Cuando Él le pregunta allá, no es la misma ocasión que estamos viendo hoy, porque hoy estamos viendo San Juan capítulo 20. Pero en Marcos capítulo 4, 38 al 40, también hace la pregunta: ¿por qué estáis amedrantados? Y al mismo tiempo les hace una pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Porque cuando se está amedrantado, la fe parece que no fuera un derecho nuestro. Porque si usted tuviera fe, no estaría amedrantado. Una señal de que usted no está amedrantado es porque tiene fe. Una señal que ha perdido la fe es porque está amedrantado. ¿Qué necesita? Fe
o salir del amedrentamiento. Necesita salir del amedrentamiento, porque cuando estamos amedrentados, alguien nos está gobernando. Cállese, que el ogro está bravo, está lanzando señales. Cállese. Está gobernando la posibilidad de que yo hable, está gobernando la posibilidad de que yo trabaje, está gobernando de que la posibilidad de que yo juegue. Los niños no pueden hacerlo. El hogar está de luto. Ha muerto la alegría, ha muerto la paz. El verdugo amedrantó, mató, llevó el luto al corazón. No rían, no corran, no hablen. Yo pido que me disculpen si al hablar como lo estoy haciendo, en algún momento puede resultar un poco desagradable. Pero es el momento que está viviendo el mundo amedrantado. ¿Cuáles son las noticias que nos traen? Las noticias es que la segunda parte de la pandemia será el doble de difícil. ¿Qué significa? Que si hubieron 200,000 muertos, habrán 400,000 más. Eso amedranta. Las noticias amedrantan. Eso habla de que si no hemos podido trabajar, ¿qué irá a pasar con nuestros empleos? ¿Por cuánto tiempo nos sostendrán el sueldo los que lo reciben? ¿Por cuánto tiempo estaremos amedrantados? Es el principio que estamos tratando hoy y que usted va a ver que de aquí salimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Es solo que tenemos que librarnos de las posibilidades que también tiene, porque cuando el amedrentamiento llega, algunos están conformes, no les interesa, otros no saben cómo salir de ahí, otros están esperando una ayuda real. Y eso es lo que está Dios tratando en esta mañana. Porque recuerden que la palabra amedrentamiento es un estado de maldad sobre la vida de los seres humanos. Y que ese estado de maldad, o esa palabra amedrentamiento, estuvo en la boca de Cristo para mirar a sus discípulos. Y entonces él, en Marcos capítulo 4, versículos 38 al 40, por ejemplo, en el 40 dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque el amedrentamiento nos quita la fe. Hoy necesitamos quitar el amedrentamiento para que entre la fe. Y si entra la fe, sucederán cosas sobrenaturales. Porque la fe es el vehículo, es el camión del cielo con cosas sobrenaturales. La fe es el camión del cielo que trae cosas sobrenaturales. Seguramente esos hombres que estaban allá en esa barca, pues eran hombres expertos en el mar. Y ese día, en medio de la tormenta, estoy seguro que ellos no estaban esperando que otros les hicieran las cosas. Creo que ellos hicieron uso de sus mejores recursos dentro de la barca para librarse de los peligros de la tormenta. Pero la tormenta era mayor. Y amedrentados, entonces le dicen al Señor: ¿no te da cuidado que perecemos? Estaban amedrentados y pidieron al Señor su intervención sobrenatural. Entonces, ya en San Juan, que es lo que estamos viendo hoy, cuando el Señor los encontró amedrentados, después de su sacrificio, que está en su espíritu recogido, que Él se aparece a ellos, que ellos casi ni pueden verlo. Cuando recuerden ustedes el pasaje en Lucas capítulo 24, que ellos no pueden reconocerlos porque están tan amedrentados que no pueden ver, porque cuando usted está amedrentado no puede ver. Por eso es que no puede tener fe. Hay que vencer el amedrentamiento para poder ver. Entonces, Él les pregunta en San Juan capítulo 20, en el 19: ¿por qué estáis así amedrentados? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, empezaron las cosas sobrenaturales. Ese ser maravilloso pasa cuando las puertas están cerradas. Mire, ¿sabe qué? Cuando usted entienda, si hay alguno que me está viendo y está amedrentado, quiero decirle una cosa: no importa que usted vea las puertas cerradas, Jesús entró. No importa
que estén las puertas cerradas. Jesús entró en el lugar donde estaban los discípulos reunidos. Y estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Entra en un lugar escondidos, llenos de miedo. Allá a ese lugar entró Jesús. Ahí donde estás tú ahora, entra Jesús en este momento. ¿Sabes para qué? Para decir paz a vosotros. Y si el Señor dice paz a vosotros, es que está no solamente tocando tu paz ahí, sino que ya está trabajando allá en el empleo donde tú vas a ir después que salgamos de esto, en el lugar donde están tus cuentas, en el lugar de tu hijo. No creas, ese hijo no se va a morir, no se preocupe, porque Dios va a dar la bendición. No, le va a preservar la vida por esta palabra que te estoy dando. Tranquilo, 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 no estés amedrantado. Aleluya, es el mismo Dios, porque Jesucristo no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo día les entrega una solución radical, no temporal. La que les entregó cuando estaba en Marcos, el capítulo 4, era temporal, porque era mientras él estaba. Pero la que les va a entregar es eterna. Y ya van ustedes a ver por qué es eterna. La pregunta es, ¿cómo les vería el Señor a los discípulos? Y no solo a ellos en su momento, entre otras cosas, sino también a nosotros, que somos esas personas que Él ama tanto. Dios, diga, Dios me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Dígalo. Que miren lo que pasa. El Señor es movido en un arrebato de amor. Así es como yo lo veo. Yo veo a Dios en un arrebato de amor. Y por segunda vez, por verlos amedrantados, es movido a hacer algo que Él había hecho una sola vez, cuando nos dio la vida. Pero ahora, en la segunda oportunidad, el Señor vuelve a soplar para devolver la vida, porque el que está amedrantado es como si estuviera muerto. Luego el Señor, invadido de amor, les dice: recibid al Espíritu Santo. Recibid al Espíritu Santo. Y saben una cosa, a los pocos días se cumple esa promesa que el Señor había hecho en Joel desde los tiempos antiguos. Allá en Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 dice: y después de esto derramaré, aquí es donde viene lo bueno, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí es donde viene lo bueno. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ok, van a suceder cosas sobrenaturales. Y eso, siendo tan maravilloso, no es lo que me llama la atención. Ahora, ¿por qué? Porque aquí tendremos que ver un misterio asombroso. Porque las advertencias más constantes que nuestro Dios hace en el Nuevo Testamento son con relación a los cuidados que los creyentes debemos tener con la carne. El Señor siempre advirtiéndonos contra la carne. Y lo hace, y todo el tiempo, el amedrantamiento es una obra en la carne. El amedrantamiento es una obra en la carne. Y a tal punto el Señor quiere que nos cuidemos de las obras de la carne, que en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21, el Señor usa a Pablo para señalar cuáles son las manifestaciones que acompañan a la carne. Pero sorpréndase, ojo, sorpréndase, el derramamiento del Espíritu Santo no fue en el Espíritu, sino sobre la carne. El derramamiento del Espíritu Santo no fue sobre nuestro espíritu, sino sobre la carne. Porque así estaba la profecía. ¿Y qué decía la profecía?
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Wow. 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 Muchas obras de la carne, pero ahí les va el espíritu. Aleluya. Algunos teólogos han pensado que cuando la Biblia habla de la carne, en el cumplimiento de esta promesa se está refiriendo a la persona de los hebreos. No. Dios nunca llamó a los hebreos carne. Nunca. Él los exhortó y toda la cosa, pero Él siempre los vio como suyos. No. Y personalmente no parece ser que el Señor se hubiera referido a los suyos con esa descripción que está tan claramente definida por Dios en la Escritura. Además, porque cuando el Señor se sintió rechazado por los suyos, ni aún en esos momentos el Señor trató a los suyos como los de la carne. No los trató así. La descripción que hace la Escritura a través de Juan fue, en San Juan capítulo 1 versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No, la carne no lo recibió. No, porque la carne no tenía acción. La carne tenía que sentir el impacto del derramamiento. Noten que la Biblia no habla de que Él va a dar el espíritu sobre la carne. No, porque si la Biblia dijera que va a dar el espíritu sobre la carne, es como si la carne estuviera dispuesta a recibirlo. No se trataba de que daba, sino que el espíritu se iba a derramar sobre la carne. Quiera o no, el espíritu iba sobre la carne. Eso es. ¿Saben por qué? Porque el espíritu es el Señor. ¿Y qué estaba haciendo? Al ir sobre la carne, iba a vencer la carne. Iba a vencer el amedrentamiento. Iba a vencer los males de la carne. Ya Cristo en la cruz había pagado el precio por nuestras necesidades de salud. Gloria a Dios. Ya Cristo había pagado nuestras necesidades. Pero ahora el Espíritu Santo venía a hacer la parte de Él sobre la carne. Entonces, ¿no es curioso? ¿No resulta extraño que aunque nosotros debamos cuidarnos de la carne, el derramamiento del Espíritu se realiza precisamente sobre toda carne? Hay un fenómeno muy poderoso que se produce cuando el Espíritu Santo cae sobre todos. Y no, escuchen esto, y no en vano dice el versículo 3 del capítulo 2 en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 3, dice que lenguas de fuego cayeron asentándose sobre los discípulos. Es lo que dice, por ejemplo, en el versículo 3 y versículo 4 del capítulo 2 en los Hechos. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué se colocaron sobre ellos? Lenguas. ¿Usted con qué habla? Con lengua. ¿Y sobre ellos qué se apareció? Lenguas. Entonces, ¿por qué tendría que ser raro que comenzaran a hablar en otras lenguas si lo que habían recibido eran lenguas? No podía ser raro que hablaran en lenguas. Según el Espíritu les daba que hablaran, dice el versículo 4. Las lenguas fueron dadas para que hablaran en lenguas. En aquella mañana, porque según la Biblia eran las 9 de la mañana. Así que también era temprano. Claro que usted dirá: yo madrugo más que los discípulos porque madrugo a las 7:30. Esos hombres y mujeres que habían vivido tan amedrentados, que habían estado tan perseguidos, que a lo mejor podrían estar muy preocupados, porque además eran unas personas pues sencillas, eran gente humilde en medio de una tempestad de eventos a los que ellos no estaban acostumbrados a eso. Ellos lo que estaban haciendo esa mañana era orar para obedecer una orden que el Señor les dio antes de irse al cielo para mandar al Espíritu Santo. Ellos se quedaron fue orando.
Aleluya. Tal vez amedrentados porque ellos no habían recibido el Espíritu. Pero noten lo que dice, que esa fue una promesa que Dios estaba haciendo. En Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto de poder. Entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Se pusieron a orar. Miren, esta visitación que el Señor tiene sobre la tierra en estos días, y estaba pensando y hablaba con mi esposa y con mi hija en estos días, lo interesante que resulta ser un pastor de los últimos tiempos o siervos de los últimos tiempos. Esto resultaba absolutamente maravilloso. Muchas veces pensé cómo hubiera sido si yo hubiera sido un pastor en la iglesia primitiva, pero también estoy seguro que muchos de la iglesia primitiva, al conocer los eventos del fin, dirían: uy, ¿cómo será ser un pastor de los últimos tiempos? Bueno, amado hermano, ahí estamos en lo mismo. Gloria a Dios. Yo soy un pastor de los últimos tiempos, usted fue un pastor de la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo por los pastores, hombres y mujeres de los últimos tiempos. Entonces, pero vamos a ver qué pasó ese día a las 9 de la mañana. Vamos a mirarlo. Pero si ustedes me permiten, yo me quiero tomar un café. Tengo lleno el espíritu, mi alma, y quiero un café. Aleluya. ¿Cómo se observó ese fenómeno desde los cielos? Toda Jerusalén estaba en bullicio, estaba en cosas. Mientras los discípulos oraban, esperando la promesa que el Señor les había hecho en Lucas 24:9, de que les iba a enviar la promesa del Padre. Hermano, mientras nosotros estamos en este retiro en que Dios ha metido la iglesia mundial, en el nombre de Jesús quiero decirles, hermano, estemos orando porque Él va a enviar la promesa del Padre. Usted va a tener la promesa del Padre ahí en su templo, en su casa. Usted va a tener la promesa del Padre porque Él va a derramar su promesa. Siempre pasa. Aleluya. Entonces, ¿cómo se observó ese fenómeno en el cielo? Hay tres formas como lo podemos ver. ¿Cómo lo vieron en el cielo? ¿Cómo lo vio el mundo? ¿Y cómo lo vivieron los creyentes que estaban reunidos ese día? Que eran como 120. Veamos qué pasó primero en el cielo. Jesús, Él se fue al cielo. Pero el Señor desde el cielo estaba cumpliendo lo prometido cuando les dijo a los discípulos: enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Eso es lo que estaba pasando en el cielo. Jesús en el cielo estaba enviando el Espíritu. 9 de la mañana. ¿Qué estaba pasando a las 9 de la mañana en el mundo? Hechos 2, versículos 7 al 12. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? El mundo atónito. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, habían caído lenguas que se asentaron como de fuego. Y cuando llegaron las lenguas hablaron. ¿En qué clase de lenguas? En lengua de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Judea, de Mesopotamia, de los elamitas, de los medos, de los partos, de los bogotanos, de los de Suacha, de los de allá, del Bronce, de todas las lenguas.
Hablaron todas las lenguas y el mundo le oyó hablar lenguas. Ay, ¿por qué no pasa hoy en día? Aleluya. Aleluya. Lo único que yo sé y lo único que yo le puedo decir a usted fue la experiencia que vivió el hermano Billy Graham en cierta ocasión en una campaña que estaba dando en la ciudad de Moscú. Y el traductor, él no entendía por qué al predicar la gente se reía. Y él volvía y hablaba y la gente se reía. Entonces él se dio cuenta que él estaba tergiversando su predicación. No estaba traduciendo lo que él estaba hablando. Él se llena de celo y empieza a hablar en lenguas. Y ese día predicó en ruso. Aleluya. Pues el mundo está oyendo lenguas. Aleluya. El comentario que hace los vecinos de la ciudad al final del versículo 12 es la conclusión que hace y que muestra pues la incapacidad para comprender lo que han visto en ese día. ¿Qué quiere decir esto? Están hablando efectivamente en mi idioma. Y el otro dice, en el mío también. Y el otro dice, también en el mío. Hubo una liberación intelectual. Era lo que estaban viendo los vecinos de la ciudad. Había una liberación intelectual de unas proporciones extraordinarias, porque los vecinos de la ciudad, inclusive en el versículo 11, habla de los cretenses, de los árabes, dice que les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, no estaban hablando cualquier cosa. Eran gentes demasiado cultas, demasiado conocimiento. Aquellos ya no eran más los que estaban amedrentados huyendo, ya no eran los que estaban caminando por la casa aburridos o llenos de miedo. Tenían el fuego del Espíritu como lo tenemos hoy aquí. Y por el fuego del Espíritu estaban hablando lenguas, que fue lo que se depositó sobre ellos. Por eso no es extraño que ellos estuvieran hablando en las lenguas que se necesitaban para que las gentes escucharan el mensaje divino. Pero veamos cómo. Entonces ya vimos qué está pasando en el cielo a las 9 de la mañana. Cristo enviando al Espíritu. El mundo maravillado de ver el fenómeno asombroso que se ve en los discípulos. Pero ¿cómo lo están viviendo los discípulos? En Hechos capítulos 2, versículos 14 al 18 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, habló y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Es la razón de por qué sabemos que era las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Sabe una cosa? En aquel día se cumplió el segundo acto de la gracia. El primero fue el perdón. El segundo fue el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, para vencer la carne. Fue el segundo acto de la gracia sobre esas gentes que estaban reunidas en un número como de 120. Y era sobre toda carne. Y usted puede decirme: ¿y por qué los demás no hablaron en lenguas? Es que ellos no estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, porque para que pudieran recibir la promesa del Espíritu Santo tenían que estar orando como Cristo les había mandado. Y sí, el Espíritu estaba para todos, pero no todos querían al Espíritu. Es lo mismo que pasó en la noche del anuncio de los ángeles
ángeles en Belén cuando vinieron a anunciar el nacimiento del Mesías. Solo unos pocos humildes recibieron el llamado del nacimiento del Mesías. En aquel día estaban 120 allí entrados con el Espíritu Santo, esperando la promesa que el Señor Jesús había hecho a sus discípulos. En aquel día, hermanos, se cumple entonces el segundo acto de la misericordia. El primero, la salvación. El segundo, la gracia del derramamiento del Espíritu Santo sobre esas gentes que estaban reunidas allí. En ese día los discípulos recibieron con la venida del Espíritu Santo dignidad, la dignidad que el pecado les había quitado, porque ahora son autoridades, ahora están hablando principios sobrenaturales, ahora todo el mundo está maravillado, algo está pasando con ellos. En aquel día fue esclarecido, fue ampliado, fue aumentado como nunca el entendimiento de esas personas. ¿Y saben por qué? Porque ellos quisieron esperar, porque ellos pudieron esperar, porque ellos necesitaban la promesa que les hizo el Señor el día que se fue de regreso al cielo. Hermanos, yo puedo preguntar una cosa: ¿puedes pasar este tiempo de retiro con Dios? Así se fuera hasta diciembre, y no estoy diciendo que es lo que va a pasar. Puedes esperar el tiempo que sea. El Señor a ellos no les dijo cuántos días tenían que estar. Les mandó a ir a esperar. Y pasaron 50 días. Y posiblemente el primer día estaban esperando, el segundo día, la primera semana, la segunda semana, el primer mes. No pasó nada. Pero ellos siguieron orando. Puedes esperar. Ellos pudieron esperar. Ellos necesitaban la promesa que el Señor les hizo el día que el Señor se fue de regreso al cielo. En ese día los discípulos hablaron por primera vez, en ese día los discípulos hablaron por primera vez directamente con Dios. Aleluya. Ese día no necesitaron los sacerdotes para hablar con Dios. Este día hablaron directamente porque el Espíritu estaba sobre ellos y en ellos. Y voy a contarles por qué pudieron hablar directamente con Dios. Porque también recibieron lenguas angelicales. Y las lenguas angelicales no se hablaban en la tierra. Las lenguas angelicales se hablan en el cielo. Mire, Pablo lo describió en una ocasión que estaba exhortando a los corintios. Aleluya. Esa vez les habló de lo que pasó en el Pentecostés. Cuando Pablo les dijo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a Dios primero. El que habla en lenguas no habla a Dios, pues nadie lo entiende, porque por el Espíritu habla misterios del cielo. Está hablando, cuando yo estoy hablando en lenguas, estoy hablando misterios. Hablen un momentico en lenguas, hablen un momentico en lenguas, hablen un momentico en lenguas. Aleluya. Ahí estás hablando misterios. Aleluya. En ese día, el Espíritu Santo le entregó a los hombres el poder sobre las lenguas humanas y angelicales. Pablo lo reconoció cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ese día, en la tierra, las gentes oyeron a los discípulos hablar en lenguas humanas, pero en el cielo se oían las voces angelicales de los discípulos hablando en lenguaje celestial. Porque en ese día le fue dada capacidad a la iglesia para hacerlo. Ese día los hombres de sencillo corazón recibieron lo sobrenatural de Dios. Antes eran gente sin importancia para mucha gente. Ahora eran autoridades espirituales respaldadas por Dios.
Ahora ya no estaban amedrentados. Se acabó el miedo. Se acabó la inseguridad. Se acabó el apocamiento. Se acabó la cobardía. Ahora tienen al Espíritu Santo. Ahora va a aparecer algo de lo que estaremos hablando el próximo domingo. El denuedo. Ahora volvió la vida a ellos. Ahora volvió la juventud a ellos. Ahora volvió la creatividad a ellos. Ahora el Señor había unido en un solo concepto el cielo con la tierra cuando les bautizó con el Espíritu Santo. En las lenguas angelicales que les dio a aquellos hombres y en las lenguas naturales. Ahora usted va a ver por qué. Aleluya. En hombres y mujeres que evidentemente fueron nacidos de nuevo. Y ese poder es el que se asentó sobre los que esperaron la promesa del Señor. Y a los que son de Dios, el Señor les colmó de autoridad para hablar de su misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los hombres, con un poder tan grande. Un poder, la iglesia tiene un poder a partir de ese día. Cayó un poder sobre la iglesia tan absolutamente grande que ese poder lo va a temer el mismísimo anticristo. ¿Y saben por qué? Porque ese poder es el poder que únicamente le fue dado a la iglesia del Señor. Un solo cristiano puede detener al anticristo. Un solo creyente. Porque el poder no es del creyente sino de Dios. El creyente es poderoso en el nombre del Señor. Pero el poder es de Dios. Un solo creyente puede detener al mismísimo anticristo. Usted puede desde su casa, creyente, parar los males de su casa. Usted puede parar los males de su conjunto. Usted puede parar los males de su ciudad. Por eso es que cuando sucede algo, yo veo que muchos creyentes se desorientan y salen corriendo como si no hubieran nacido de nuevo. Vienen y algunos andan pendientes de las noticias, de lo que dice el noticiero tal, del youtuber tal, de lo que dice aquel otro. Esas no son las noticias que hay que recibir. Esas no pueden ser las noticias que usted debe esperar. Usted tiene que esperar la llenura del Espíritu Santo para obrar sobrenaturalmente. A partir de que el Espíritu llegó a nuestra vida, nunca más amedrentamientos. Diga, a partir de ahora, en el nombre de Jesús, renuncio a este estado de maldad. Dígalo, en el nombre de Cristo Jesús, renuncio al amedrentamiento en mi corazón. Voy a confiar en el Señor. Porque estoy seguro en el Señor. ¿Sabe una cosa? Después que pasó esto, miren esta cosa tan maravillosa que sucedió. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, y a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, usted y yo tenemos dones. Que usted lo crea o no, es otra cosa. Pero que yo estoy seguro que usted los tiene. No dependa de hombres. Comparta con los hombres los dones que Dios le ha dado. No tenga temor. Este no es tiempo para tener temor. Este no es tiempo para andar apocados. Este no es tiempo para andar quejándose. Este no es tiempo para andar en angustia. Este no es tiempo para andar en desesperanza. Este no es tiempo para eso. Porque el Señor vino sobre nosotros, sobre nuestra carne. Reciba salud porque el Espíritu está sobre usted. Diga, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Diga conmigo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Confiese. Aleluya. Esta semana diga,
Esta semana voy a vivir al Espíritu Santo. Esta semana es para respetar la presencia del Espíritu Santo. Iglesia, el Señor se va a mover esta semana. Respete el movimiento del Espíritu Santo esta semana. En sus hogares cero ira, en sus hogares cero comentarios, en sus hogares cero quejas, cero quejas. Esta es la semana del Espíritu de Dios, porque hay derramamiento del Espíritu de Dios. Esta es la semana para hablar misterios en oración. Oren en lenguas esta semana. Es una semana para hablar en lenguas allá en los hogares, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor Jesucristo, declaro mi carne sometida al Espíritu Santo. Declaro mis pensamientos sometidos a los pensamientos de Dios. Esta semana, sabiendo que no puedo hacer mucho, sé que tú harás todo lo que sea necesario por mí. Esta semana, Señor, es la semana del Espíritu Santo y yo me voy a gozar. Esta semana venzo mis miedos. Esta semana aumento mi confianza por la presencia tuya en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.